Antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta dice, ¿debe la aprobación de una reforma inmigratoria estar condicionada a la seguridad en la frontera sur? Vota y opina. Te invitamos a participar, pero si prefieres enviar tu mensaje mientras escuchas la discusión, ya estamos listos. Las cuentas, @Jefrías y @XavierServiaCNN. Para analizar esta situación nos conectamos directamente en Washington con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Juan Carlos, sabemos que tú estás en contra de este tipo de políticas, ya explicarás tus razones, pero quiero hacer un anuncio que acaba de pasar en el Senado. Gabriela, los números que estuvo haciendo referencia a Gabriela, esos vienen de una enmienda que presentaron dos senadores en el Senado, Hoeven and Corker, lo que se llama la enmienda Hoeven and Corker, que básicamente ellos exponen este tipo de gastos para la seguridad como predisposición para después ir entonces a votar la ley. Esa enmienda ya pasó en el Senado, lo que quiere decir que entonces yo me imagino que ahora se votará toda la ley para entonces pasar en la Cámara de Representantes. Pregunto, Juan Carlos, ¿tú estás de acuerdo con esta enmienda que se pongan 46.000 millones de dólares en gastos en los próximos 10 años? Que se aumente la cantidad de agentes de seguridad, que se aumente que se ponga esa valla, que ya va a ser el doble, o sea, es más gasto para el gobierno cuando hay un problema fiscal. Te pongo esta salvedad. Un profesor de la Universidad de California dice, más seguridad ayuda a que menos personas entren de forma ilegal, pero dice, hay que tomar en cuenta el costo con la situación actual del gobierno en Washington. ¿Qué dices tú? Estoy de acuerdo. Lamentablemente este tipo de reformas y enmiendas que enfatizan el tema de la seguridad fronteriza van a ser necesarias dentro del contexto de las negociaciones de una ley. Va a ganar unos cuantos votos, principalmente republicanos, que ojalá que a la larga hagan posible la aprobación de este proyecto. Sin embargo, efectivamente, el gasto del gobierno federal en seguridad fronteriza ha aumentado dramáticamente desde los años 90. La cantidad de agentes federales en la frontera ha aumentado de manera dramática desde finales de los 90. Al final de cuentas, lo que determina la cantidad de gente que viene ilegalmente al país es la situación económica del país y, por supuesto, si existe un mecanismo legal para que la gente pueda venir. Si en verdad los senadores y los políticos aquí en Washington quieren que haya menos inmigración ilegal, lo que tienen que hacer entonces es crear los mecanismos legales para que la gente pueda venir de una manera legal a Estados Unidos, ya sean trabajadores poco calificados o trabajadores calificados. Ojalá que al final de cuentas los números que se están contemplando dentro del proyecto de ley vayan a ser aumentados, de tal forma que tengamos suficientes visas para trabajadores temporales y no tengamos que seguir apostando a estas medidas represivas para evitar la llegada de migrantes a Estados Unidos. Juan Carlos, saludos. Yo también quiero preguntarme, el saldo actual que ya hemos dado sobre esta seguridad en la frontera, que prácticamente con lo que vamos a ver suceder si es que se implementa, pues parecería más sellar la frontera que cerrar la frontera. Con ese saldo a favor sobre los cruces, sobre el tema de las deportaciones que han llegado a niveles que no se han visto en 40 años en Estados Unidos, y considerando que habrá una junta especial, un grupo de personas que estarán determinando si se cumple ese requisito para que se avance en el tema de permitir y de legalizar a estos indocumentados, ¿de qué sirve el saldo actual en el proceso de regularización de los millones de indocumentados? ¿De nada? Eso es lo que habíamos hablado en un programa anterior con Xavier, el problema la trampa que se está poniendo en este proyecto de ley, que dice que tiene que haber una tasa de efectividad del 90%. Para eventualmente avanzar en el proceso de regularización de los 10, 11 millones de personas que están de manera indocumentada en el país. Se cree que a punta de seguridad fronteriza se va a poder lograr esa meta. Sin embargo, hemos visto cómo, por ejemplo, el presupuesto y el personal de seguridad fronteriza ha aumentado varias veces en tamaño y en cantidad de efectivos desde finales de los 90, y la tasa de efectividad que se ha alcanzado es únicamente del 50%. En este momento hay una tasa un poco más alta debido a que los flujos migratorios han disminuido en los últimos años, pero no porque la seguridad fronteriza haya tenido éxito, sino simplemente porque la economía de Estados Unidos ha estado bastante rala y por lo tanto la gente ha dejado de venir. Una vez que la economía estadounidense empiece a levantar de nuevo,
es probable que veamos los flujos que vimos por allá de los años 2005, 2007, en donde aproximadamente 600,000 personas al año trataban de venir a Estados Unidos de manera ilegal, y por lo tanto de ahí es la importancia de tener un mecanismo legal de visas temporales para que esa gente pueda venir de manera legal. Hay varias cosas. Ellos argumentan sobre el tema del costo. Ellos dicen que es cierto, va a salir 46,000 millones de dólares en 10 años. Pero entonces cuando le preguntan, pero es un costo, le dicen, tú siendo republicano, ¿cómo tú sigues, supuestamente que te gustan los gobiernos pequeños, sigues metiendo este tipo de gastos? Él dice, lo que pasa, citando el CBO, el beneficio que va a traer la ley de inmigración, el proyecto en total va a reducir el déficit en un periodo de 10 años en 127,000 millones de dólares. Y cita al CBO, que es la oficina de presupuesto del Congreso, que es un ente no partidista. Dice, si yo estoy poniendo 46,000 millones de dólares en seguridad, a una reducción de 197,000 millones, ahí se estaría entonces cubriendo el costo. Y por otro lado, él dice, al final, a esta gente que estaría en el país, o sea, los indocumentados que están en el país, van a pasar por un proceso, ellos le llaman los 5 triggers, que son, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar una multa, pagar impuestos, pasar un examen criminal y tienen que pasar un background check, o sea, que tienen que ser revisados antes. O sea que no necesariamente ellos van a recibir la residencia hasta 10 años después, pero van a pasar por un proceso, pero esos que pasen automáticamente van a tener un permiso legal. O sea, no es que ellos están, entiendo según la enmienda, no es que están haciendo como condición la seguridad. Lo que están diciendo, la seguridad la tenemos por un lado y por otro lado, si estas personas pasan estos 5 exámenes, ya se les da un permiso legal para que estén en el país. Sí, eso es una contabilidad un poco jalada del pelo, como decimos en Costa Rica. Eso de decir que, bueno, el costo de seguridad va a ser de 46,000 millones extra, pero los beneficios van a ser tales. Bueno, los beneficios van a venir de precisamente legalizar a los inmigrantes que están actualmente indocumentados y de permitir que entre más gente a Estados Unidos de manera legal. El informe del CBO se basa en el concepto de que va a haber una mayor fuerza, una fuerza laboral más grande, que por lo tanto va a permitir mayor especialización, va a permitir una economía más grande y de ahí se van a derivar los beneficios fiscales que estima el CBO. Eso no quiere decir entonces que el gasto en seguridad es una inversión, más bien todo lo contrario. Este gasto en seguridad, si se enfatiza esta área de la seguridad fronteriza, y lo que se busca es disminuir la cantidad de gente que entra a Estados Unidos, más bien va a tener el efecto contrario de disminuir la cantidad de gente que hay en el país y por lo tanto disminuir los beneficios de una posible reforma migratoria. Juan Carlos, muy brevemente, ¿qué tanto incentivo tú ves ahora que este programa E-Verify, que ha existido, por cierto, por varios años ya, y que solamente verifica el estatus legal de aquellos empleados que tienen contratos con empresas federales, ¿qué tanto ves un incentivo de que una empresa no sienta que mejor voy a contratar a este empleado indocumentado porque me cuesta menos en el futuro? ¿Qué tan efectivo ves el sistema E-Verify en un futuro? Es en este momento el punto de la reforma migratoria que más me incomoda. El sistema E-Verify ha probado tener muchos problemas, especialmente en aquellos estados donde ha sido implementado, en Arizona, por ejemplo. Una de las razones por las cuales Arizona ha experimentado una caída en su actividad económica luego de la reforma migratoria que ellos aplicaron hace un par de años es precisamente la gran cantidad de falsos positivos que produce el E-Verify. Mucha gente que tiene todos sus papeles en regla salen como que son ilegales y luego tienen que someterse a un proceso que dura varios meses para poder rectificar su situación. Eso me parece que podría presentarse para muchos problemas a nivel nacional y que eventualmente tendría un impacto no despreciable en la tasa de desempleo a nivel nacional. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Esto todavía no ha terminado, apenas se está escribiendo la historia y la vamos a seguir discutiendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches.